Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Eva Álvarez, madre de un niño y una niña. Tras atreverse a vivir 2 partos en casa, descubrió el gran poder de transformación y creatividad que se pueden despertar en esta experiencia vital. Hoy en día acompaña a mujeres en sus procesos de transformación, tanto a través de la pintura como a través de sesiones intuitivas desde su proyecto evaalvarezart.com. También comparte con su pareja David el proyecto economiadevida.com y una vida creativa en movimiento que comenzó a desplegarse a partir de los nacimientos de sus hijos. Hoy nos explica cómo fueron sus 2 partos y por qué decidió parir en casa. Le pregunto acerca de los miedos y dudas que cualquier mujer puede tener cuando se plantea un parto en casa, cómo los afrontó y cómo llevó el dolor. Nos cuenta que fue una experiencia transformadora para ella que le hizo tomar conciencia de muchos aspectos sobre la salud y el sistema sanitario y que le abrió las puertas a cuestionarse otros aspectos de su vida. Se dio cuenta de que solemos poner la autoridad fuera de nosotros y no cuestionar lo que nos dicen. Solemos creer que el profesional sabe más que uno mismo y nos va a decir lo que nos conviene. Su experiencia hizo que se empoderara, que se potenciara su creatividad y se preguntara qué más era posible en su vida y llevarlo a cabo. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y Mejores Clientes. 3 audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Así que, si quieres vernos las caras, ya sabes dónde estamos. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com. Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Eva, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. Hola Sandra, ¿qué tal? Bueno, yo estoy muy bien y con muchas ganas de que nos hables de este tema que para mí es bastante desconocido, pero, pero que creo que es como una parte más del puzzle, ¿no? De cómo nos tienen engañados tanto a hombres como a mujeres en cuanto al poder que tenemos, ¿verdad? Esto es lo que tú quieres compartir hoy sobre el parto en casa, ¿sí? Y sí, dim. Sí, bueno, es una ficha, ¿no? Del puzzle, de este puzzle que dices tú, que puede encajar si nos atrevemos a vivirlo desde lo que es el parto de verdad. Si cuando llega ese momento las mujeres nos atrevemos a descubrir, ¿no? Porque es como otra parada más donde podemos descubrir muchas grandes mentiras que hay en el sistema y cómo un poco nos engañan, ¿no? A través de, en este caso, lo que yo voy a compartir es a través de mi vivencia de los 2 partos que viví en mi casa, sí. Bueno, pues cuéntanos cómo fueron esos partos y quizá primero explícanos por qué decidiste parir en casa y luego cómo fue todo el proceso.
no sé, de búsqueda o decidiste, venga, a lo loco? Sí, cuéntanos todo esto. Sí, pues en mi caso la verdad que fue algo que se fue, yo diría que se presentó un poco en mi camino y a mí me llamó la atención. Yo desconocía por completo el mundo del parto en casa, desconocía un poco en realidad qué era parir, ¿no? Yo lo que tenía eran las creencias pues, que tenían todas las mujeres que me rodeaban, todo mi entorno, ¿no? De esos partos que vemos en las películas, de esos partos que nos han contado en el hospital, donde lo primero que nos viene es la imagen de sangre, de algo tremendamente doloroso, algo por lo que nadie quiere pasar. De hecho, muchas veces me acuerdo que cuando era niña, cantidad de veces me preguntaba, Dios, ¿por qué me ha tocado este marrón? Porque me imaginaba, ¿no? Sabía que quería ser madre y el imaginarme tener que pasar por ese proceso como tan traumático, estaba eso en mi mente grabado, ¿no? Pero cuando me quedé embarazada, pues algo se activó en mí que yo quería saber un poco de qué iba eso, ¿no? No era solamente esto que me habían contado. Y se fueron pues sucediendo una serie de personas que empezaron como a activarme esa curiosidad de qué pasa con esto del parto. Entonces yo justo cuando estaba embarazada de 5 meses hice un cambio de vida, bueno, no de vida, sino de lugar de vida. Estaba viviendo en Galicia, la funcionaria allí del gobierno gallego, de la Xunta de Galicia, y un poco estaba atravesando pues yo diría como una etapa potente de transformación a nivel de desarrollo personal. Venía de vivir un poco una crisis, ¿no? En cuanto a lo laboral. Me había preparado muchísimo para ser funcionaria, había aprobado mi plaza de funcionaria y bueno, al poco tiempo, pues cuando me quedé embarazada, esto iba acompañado de que no me sentía pues desarrollada, realizada, feliz, ¿no? A nivel laboral. Y ahí pues empecé un camino hacia el coaching, empecé a sentirme bien, empoderada y ahí decidí pues cambiar un poco de vida, irme a vivir a otros lugares y en medio de ese cambio me quedé embarazada. Entonces la vida pues un poco me trajo aquí a Barcelona, que es donde estoy ahora, y aquí descubrí, fue un día a través de una compañera que ella había tenido una vivencia traumática de su primer parto y me dijo, ¿por qué no te vienes, por qué no os venís David y tú con nosotros que vamos a ir a un encuentro de comadronas que hacen partos en casa? Y bueno, así descubres lo que es eso. Yo voy a informarme solamente, ¿no? Me dijo mi amiga. Y entonces yo estaba como muy curiosa con esto porque ya estaba de 5 meses y dije, vale, yo voy a escuchar, pero sin más expectativa, ¿no? Como de ir a escuchar. Yo sabía dentro de mí que yo quería vivir un parto lo más natural posible por lo que iba leyendo, ¿no? Que como tenía esa sensación, ¿no? De yo quiero pues como prepararme para esto. Es como que no me lo estaba tomando como si fuera a irme a comprar un coche o una casa, ¿no? Me parecía como algo tremendamente importante, como para pararme y decidir. Pero cuando llegué a esa reunión de comadronas vi un montón de mujeres que habían parido con ellas y ahí lo que descubrí es que yo me había perdido algo, que no tenía ni idea de esa forma de parir, pero eso lo descubrí cuando las escuché. Muchas de ellas pues decían, bueno, contaban cosas maravillosas, ¿no? De sus sensaciones cuando habían parido así. Allí había muchas mujeres que habían tenido partos traumáticos en hospital y el segundo parto había sido en casa y claro, contaban la diferencia, ¿no? de uno y el otro y yo me quedé con eso, ¿no? Más como a nivel de emociones, lo que transmitían ellas fue lo que me llegó. Pero bueno, todavía había había un camino que recorrer porque allí descubrí, ostras, me gustaría vivirlo así, ¿no? A mí me gustaría poder sentir todo esto que acabo de escuchar a través de estas otras mujeres, pero claro, por otro lado, la imagen mental que yo tenía del parto, em, tenía que descubrir eso, sí, en ese camino. Había muchas dudas y miedo también. Claro, porque es eso que dices, ¿no? O sea, tenemos esa idea del parto con dolor, ¿no? O sea, que está la frase esa de es que, ¿no? La condena, parirás con dolor. Parirás con dolor. Y claro, esa es la idea que tenemos.
vamos, la idea que tenía yo y que tengo, ¿eh? Por eso que me interesa mucho que compartas esto, porque para mí es un tema muy desconocido y, y claro, que me interesa que difundas sobre todo lo que viviste, lo que aprendiste, ¿no? Lo transformador que fue, ¿no? Así que cuéntanos, ¿cómo fue el proceso? Fuiste a esa reunión y entonces, ¿qué? Dijiste, sí, sí, yo quiero esto y venga, voy a hablar con una de estas comadronas. Sí, fue tal cual así. Yo dije, uff, yo quiero esto. Se lo pregunté a mi pareja porque, claro, es un momento también donde entra en juego mucho el que quien pare es la mujer, pero es importante que tenga el apoyo, ¿no?, de su pareja, porque ahí se alinea todo hacia una dirección, ¿no? Si hay ese acompañamiento, es más fácil. Entonces mi pareja me dijo, sí, si tú quieres, lo vas a hacer tú, entonces si tú te atreves, yo te acompaño y te respeto, ¿no? Y dije, vale, sí. Pero bueno, después no fue tan sí así a la primera, ¿no? Luego hice una, una primera cita con las comadronas y bueno, yo ya estaba como de 5 meses y medio así y quedaba poquito. Entonces recuerdo que ellas me dijeron, bueno, tienes que, hay que tomar la decisión ya porque queda poco, ¿no? Y ahí es como que me saltaron todas mis alarmas de, ay, pero yo voy a poder hacer esto, ay, pero no pasará nada, uf, pero ¿y si pasa algo, si hay algún problema médico? Ahí empezó a como a venirme ese miedo de la salud del bebé, ¿no? Si se muere o si ocurre algo que en casa no podemos como solucionar. Entonces yo dije, bueno, voy a pensar también en la posibilidad del parto natural, porque en Barcelona sí que yo descubría, empecé como a ir a diferentes hospitales y aquí había como mucha información desde la conciencia, ¿no? Te enseñaban las salas que hay que están pues muy preparadas para el parto natural, para la mujer que lo quiera vivir así, sin anestesia, con toda una serie de, pues de cosas que ponen ellos a tu disposición, como una bañera, porque se sabe que el parto en agua es mucho más fácil, como unas cuerdas donde tú te puedes colgar y puedes hacer parto en movimiento, donde tú te puedes mover libremente. Entonces vi que había más conciencia que del lugar de donde yo venía. Fui a diferentes charlas, pero aún así había una cosa dentro de mí que me decía, que aquello que había escuchado que era verdad, ¿no? Es que la verdad es como es muy curioso, porque siempre que escuchamos la verdad, esto nos llega, aunque nuestras creencias no vayan en consonancia, es como que eso que hemos sentido que es verdad no nos podemos olvidar. Entonces me venía eso de, ay, pero en casa yo lo que escuché allí es lo que yo quiero vivir, ¿no? Entonces la vida es muy maravillosa, ¿no? Porque me fue poniendo como a dosis pequeñas en ese intervalo de tiempo, mientras había esas dudas, yo iba caminando. Yo lo que quería era ir como descubriendo de verdad hasta qué punto yo quería parir en casa o quería ir al hospital, pero como tener, aclararme, ¿no? Aclarar esas ideas. Entonces contraté una doula porque también tenía curiosidad de qué hacen las doulas, ¿no?, para la mujer en el embarazo. Y ella, cuando nos conocimos, me escuchó, me dijo cómo quería parir y en cuanto escuchó como mi idea, me dijo, vale, yo te voy a presentar a mi profesora, que es la profesora de la formación de doulas, y ella también es comadrona y tiene una grandísima experiencia. Tú ve a conocerla y luego ya veremos. Y bueno, así fue. Y ahí ya cuando conocí a esta mujer, que fue mi primera comadrona, tuve dos, en cada parto fueron dos comadronas diferentes. Pero cuando conocí a esta primera, ya no fue una, sentí que no tuve que decidir, o sea, fue como ver a una persona con tantísima experiencia e información científica que a mí me dio tantísima seguridad que simplemente no tuve que decidir. Recuerdo que dije, ya está. O sea, de esto ya no puedo escapar, ¿no? Porque en la primera sesión me habló del parto desde un lugar seguro, pero desde un lugar verdadero, de lo que es un parto de verdad. Recuerdo que varias frases que me dijo ese día se me quedaron, me impactaron, ¿no? Me dijo, lo importante no es el lugar donde vayas a parir, lo importante es que tú puedas parir por ti misma. Que yo, había mucha información que ella me daba y yo no entendía, ¿no? Yo me quedaba como, ostras, esto me ha llegado, pero no sé exactamente de qué me está hablando.
luego lo entendí, ¿no? Cuando lo viví. Lo importante es que las mujeres podamos parir de verdad, porque ahí se desarrolla el gran proceso de transformación. Si no nos intervienen y no cortan de alguna manera desde la parte externa, con químicos y con muchas otras cosas. Si no manipulan el parto, nosotras podemos parir. Y cuando parimos se desarrolla un proceso que es brutal a nivel de desarrollo personal y bueno, ocurren muchas cosas en nuestro interior. Y eso en realidad es donde yo veo la gran importancia, ¿no? De poder parir, porque ahí es donde está el poder personal, donde está la gran creatividad que se despierta y para eso hay que parir, para eso no vale que te lo quiten el bebé. Claro, a ver, o sea, yo todo esto que me dices, la parte bonita la entiendo, la comprendo, lo compro, ¿no? Pero yo me lo cuentas y sigo pensando en los miedos, ¿no? Bueno, ¿y si algo va mal, qué pasa? O sea, si algo va mal y en casa, aunque haya personas, o sea, aunque haya las matronas, no hay lo que sea, aparatos, herramientas, lo que sea que pueda ayudarte en ese momento o que pueda ayudar al bebé en ese momento. ¿Cómo, o sea, qué se hace? Vale, esto fue lo primero que yo pensé siempre, de hecho me imaginaba, pero ¿cómo una para en casa? Porque ahí no hay nada de aparatos, no hay máquinas, lo primero que me venía era algo muy sangriento y algo que se necesitaba mucho aparato, ¿no? Para controlar pues, las constantes, para tener todo controlado. Y luego fue curioso porque cuando parí descubrí que no había nada de eso, pero en que en realidad no se necesitaba nada de eso. En realidad el hospital, tener un hospital cercano es algo maravilloso, ¿no? En el momento del parto, porque si surge cualquier problema, un hospital está para salvar vidas, ¿no? O sea, no se trata de irte pues lo más lejos posible a un bosque, no, se trata como vuelvo a decir, que podamos parir sin intervenir el proceso, sin cortar ese proceso, pero también si podemos tener la seguridad de vivir cerca de un hospital y ocurre cualquier cosa, podemos ir corriendo a un hospital y de hecho yo recuerdo cuando conocí a la comadrona y ella me explicó una serie de cosas, descubrí que incluso en casa estaba más preparada para si ocurría algo que pudiese poner en peligro la vida del bebé o la mía. Me sentía tremendamente segura con ella porque ella me decía, ella para empezar me preparaba a nivel de información sobre posibles peligros que pueden ocurrir durante el embarazo, como el desprendimiento de placenta y muchos otros, que te preparan en las comadronas estas que hacen un parto en casa. Varias de las sesiones que haces con ellas se dedican a informarte de todo esto que puede ocurrir. Entonces, si ocurre, tú estás mucho más alerta y tú estás mucho más informada que si tú vives a veces un parto hospitalario, porque nadie te hace este tipo de acompañamiento. Entonces, si ocurre algo de esto, tú puedes estar incluso más preparada, porque incluso ellas el propio día pueden entrar contigo a la sala de partos. Entonces, tú vas acompañada de un profesional médico que cuando llega a la sala de urgencias puede informar a otro personal médico y ya es como puede ser mucho más rápido que si tú llegas desde tu casa sin un acompañamiento y no saben, muchas veces pierden mucho tiempo en saber exactamente en qué punto estás y qué es lo que está pasando, cuando si tú llevas como tu propio personal médico que has contratado, puedes ir como un paso más adelante, ¿no? O sea, no hay Entonces, inconveniente entonces en que tú aparezcas allí sin que sepan nada de ti, ¿no? Porque, o sea, que tú imagínate que hay una emergencia y tenéis que ir corriendo al hospital. No hay ningún problema con eso. Que te digan, oiga, pues usted se lo ha querido montar por su cuenta, pues ya se apañará. ¿Qué hace aquí ahora? O sea, existe, se supone, claro, se supone que la sanidad pública está para ayudarte, hagas lo que hagas, ¿no? Incluso si te has hecho daño voluntariamente a ti mismo, se supone que te tienen que ayudar siempre, ¿no? Pero no sé, me choca como un poco, ¿no? Decir, bueno, nosotros nos lo montamos por nuestro lado, si os necesitamos ya vendremos. bueno, es que una puede decidir, ¿no? Cómo lo quiere vivir. Yo, por ejemplo, en ese momento, sobre todo en mi primer parto, yo llevé todo lo que es el control del embarazo, también lo hice por
por lo que es la vía convencional, ¿no? Porque en realidad yo no sabía, yo estaba descubriendo una serie de cosas, pero O sea, venía, sí que te llevaba a un ginecólogo, obstetra, o sí, eso sí. sí, lo Y que tú le pasa que comentaste que querías parir en casa, por tanto sí, lo sabía. ¿Que era uno o una? El primer era paso. una, sí, Una, pues ella lo bueno, sabía, la ginecóloga lo sabía, que tú sí. querías parir en casa. Tuve varias, de hecho la primera que tuve, que era de la Seguridad Social, que estaba en el CAP normal, era justo cuando acababa de llegar de vivir de Galicia, ¿no? Y a la primera que conocí yo le dije, es que mira, a mí se me ocurre esta idea de parir en casa, ¿no? Porque he conocido a estas mujeres y me gustaría hacer esto. Y me dijo, vale, ¿por qué no? Entonces yo pensé, ostras, me ha Bueno, dicho por bueno. qué no, ¿no? Bueno, esto es como que hay algo que yo todavía no sé, ¿no? De este mundo del parto en casa. Bueno, a ver, yo creo que el hecho de que la ginecóloga te dijera, bueno, ¿por qué no? Eso, solo que te dijera eso, te tenía que dar mucha confianza. Porque no es aquello que dijo, ¿pero qué dices, loca? ¿Dónde vas? No, 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 no. Dijo, bueno, ¿por qué no? No le parece tan mal a la ginecóloga, vamos, no, no le ha puesto ninguna pega. Bueno, pues Es que ahí eso, fue eso fue el inicio. Ese por qué no, esa pregunta fue el inicio donde yo pensé, ostras, pues a lo mejor sí me lo puedo montar y no tiene por qué pasar nada, porque a través de ella misma fue lo que vi, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, esto, o sea, el ver, ¿no? Que era una profesional que para mí era una figura de autoridad, ¿no? La medicina convencional lo era como hasta ese momento, era la gran autoridad en la medicina. Si ella me había dicho eso, entonces ahí me doy cuenta de que ella me había dicho, ¿por qué no? Si de momento en tu embarazo no hay nada que nos diga lo contrario, porque esto es algo que después entendí, ¿no? También escuchaba mucho a las comadronas hablar de, es que el parto es como si fuese la meta, ¿no? De una carrera. Está tremendamente unido al embarazo que tú vives. Si tu embarazo no tiene ningún tipo de riesgo, ninguna patología, todo va con normalidad, porque el parto le ponemos como, es como que todas las fichas van el gran día del parto. Si ha transcurrido todo bien, en un gran porcentaje, ahora no recuerdo, pero hace pocos días leí, no sé, algo así como en un 90% de los casos, un parto sin intervención va bien. Claro, la gran cuestión es que la mujer se sienta segura, que pueda confiar en su cuerpo, que pueda confiar en el bebé, que pueda confiar en la vida, ¿no? Entonces todo un poco radica ahí. por tanto, es muy importante esta preparación que haces antes con las matronas, con las doulas, porque no es solo, vale, el día del parto venís y me ayudáis. No, es que tú tengas esa información antes de cómo va a ir, de qué es lo que va a pasar o lo que puede pasar y qué hacer y qué pueden hacer ellas. O sea, eso es, claro, eso hace que tú estés tranquila el día del parto. Totalmente. Eso hace es que eso lo hace todo. Yo diría que el 90% de que después vaya bien es todo ese trabajo en realidad en el que tú te sumerges, ¿no? Que dices, vale, ok, sí, quiero hacer esto así, quiero darle sobre todo la importancia que tiene, o a veces es como un descubrimiento porque tú no sabes hasta qué punto. Todas las mujeres cuando nos quedamos embarazadas, o al menos yo pensaba, yo no sé si ese día voy a salir corriendo, yo no sé si ese día voy a aguantar ese dolor, porque es un desconocido, ¿no? Y ignorar todas esas creencias tan como dramáticas que tenemos del parto, pues no podemos. Venimos de donde venimos y ahora es el gran momentazo, ¿no? De ir como transitando todo eso y cambiando esas creencias, pero es a través de la experiencia. Entonces yo misma, a mí me servía mucho decir, bueno, yo tengo varios planes, ojo, esto no es, no me voy ahí como a la montaña, sino que yo estoy aquí, si todo va bien, si yo veo que yo puedo, pariré en casa. Si veo que no puedo, pues me iré a un hospital. Pero tener esos dos planes a mí me daba seguridad, sí. Mm. Bueno, y entonces, ¿cómo fue el primero? Porque lo has hecho dos veces, o sea, que mal no iría, ¿no? ¿Cómo Bueno, fue el primero? yo siempre digo que pariría toda mi vida, ¿no? Pero a mi marido no le parece tan bien, porque como vienen para quedarse, pues no es solo el día de parir. Pues para mí fue increíble, porque como te digo, yo tenía como toda ese amasijo de creencias tan negativas que yo me lo imaginaba triplemente doloroso, triplemente aparatoso, caótico, ortopédico, o sea, algo muy,
muy difícil de recordar, ¿no? Y fue pues lo contrario a eso, pero me di cuenta que fue todo el proceso, o sea, es que no se puede aislar el hecho del parto. Yo entiendo que cuando una mujer va solamente a parir a ese lugar, donde está rodeada de personas con bata blanca que desconoce, ¿no? Que no tienes ningún tipo de vínculo con esas personas y te están acompañando en ese momento tan importante, es que ese día está enlazado con todo lo que has vivido antes y si tú no vives ese acompañamiento, pues es otra cosa, ¿no? Puede ser como vives cualquier operación o un acto médico, pero si tú lo vives con conciencia, con compromiso, acompañándote de personas que de verdad te van a acompañar a que vivas un parto digno desde el respeto y desde el empoderamiento, es otra cosa que no tiene nada que ver, es que lo vives todo desde otro lugar. Yo, la verdad que tenía mucha más confianza en mi comadrona que en mí misma no tenía como confianza, es verdad, pero sí confiaba en la vida por el proceso que estaba viviendo, ¿no? Porque durante todo este tiempo me había preparado pues con yoga, sabiendo un poco qué respiración tenía que hacer ese día, trabajándome mis creencias yo sola conmigo misma, con una libreta. Utilicé una libreta para los dos partos y escribía lo que quería vivir. Era como una especie de visualización. Después, pues me hacía como rituales a mí misma, pues antes de llegar el día del parto, pues recuerdo a mi hija le compré un ramo de flores que me lo encontré, pues creo que el día antes del parto y era como un anclaje, ¿no? Para recibirla. Y eran pequeñas cosas que a mí me ayudaban a decir, esto puede ser bonito, ¿no? No tiene por qué ser algo traumático. El primer parto, sobre todo, fue el más impactante porque fue el primero, el de Oliver, pero para mí fue más rápido de lo que yo creía. Fueron 3 horas de parto. Em, fue doloroso, sí, fue doloroso, porque el parto no puede ser no doloroso, porque ahí también es donde tienes que, ahí realmente es como si fuera tienes que atravesar, ¿no? El miedo, tienes que atravesar ese dolor, tienes que rendirte ante ese dolor, porque si no hay esa rendición, tampoco hay esa transformación interna. Es como una travesía del desierto, ¿no? Donde llega ese momento, ya el gran día, y quieres escapar. Internamente yo recuerdo esa imagen de cuando empezaron las contracciones, me acuerdo salir de mi habitación y en ese momento sentí el, uy, uy, ya, ha llegado. Pensé como, uff, de aquí no puedo escapar. Tuve esa sensación de quisiera hacer un hoyo y meterme ahí o escaparme corriendo, pero sentí el no puedo, pues ya está, aquí me quedo, ¿no? Que me atraviese eso y que haga conmigo lo que quiera. Tú ves, es como algo interno, ¿no? Que tú dices internamente, pues ya está, yo me entrego. Y Claro, en ese... es como que querrías como pararlo, ¿no? Decir, no, 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 no. Querrías ir para atrás, pero Exacto, dices, no, es que para atrás no puede ser. Tiene que ser solo para adelante. Si quiero salir, si quiero que este dolor pare, tiene que ir para adelante. ¿No? exacto, sí, sí, sí. Tú te quieres ir para atrás, sí, porque hay miedo, claro que sí. Y también pues ves que empieza a ser doloroso, ¿no? Y ya está, ya dices, bueno, ya está, que sea lo que Dios quiera, yo me entrego, haz conmigo lo que quieras. Es como decirles toda la vida. Y a partir de ahí empieza ese momentazo, empieza esa transformación de, bueno, ya está, estoy aquí en el meollo, o sea, hay que atravesarlo esto como pueda, tengo que tirar para adelante y empiezas a tirar para adelante. Y para mí fue corto, duró 3 horas. Yo sé que fue por esa gran confianza que tenía, donde yo confiaba mucho, era como si hubiera un colchón debajo de mí, donde yo sabía que no iba a pasar nada, porque si no era allí ibas en el hospital, pero tenía esa gran confianza, ¿no? Y esa es una carta muy importante. Y el dolor, pues sí, hubo dolor, pero no hubo sufrimiento, que eso es lo que yo voy viendo, ¿no? Cuando escucho a veces a mujeres que han parido, puedo diferenciar la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor, tú puedes estar dolorida, ¿no? Tú puedes, de hecho, cuando terminas un parto, terminas muy dolorida, ¿no? Como sensible, te duele el cuerpo, pero es el cuerpo. El sufrimiento es otra cosa, ¿no? A nivel interno puedes sentir una gran alegría, puedes estar
completamente llena de vida y tener el cuerpo dolorido, pero tu sensación es de alegría, de plenitud, de poder. Entonces el tema del parto, sí, hay dolor, pero puede haber una vivencia increíble. Bueno, siempre te he oído decir que fue para ti transformador, ¿no? O sea, el vivirlo. No es solo, ah, mira, sí, yo hice eso y ya está, sino que de algún modo te transformó a ti personalmente, ¿no? ¿Qué cambios notaste en ti tras el primer parto? Bueno, yo lo que me pasó después de parir el parto de Oliver, fue un poco, yo creo que estuve como en una alegría interna, un subidón que yo no sabía que era aquello, no lo había experimentado en toda mi vida con nada. Creo que, no sé, diría que durante un año no ponía los pies en la tierra, tenía como una sensación de alegría. Me levantaba a las 6 de la mañana, era como unas ganas de hacer cosas, ¿no? Esas ganas de, cuando estás muy alegre y quieres hacer de todo, era la creatividad, sí, un poco lo que sentí. Me fui dando cuenta porque creo que la conciencia, ¿no? Cuando vivimos procesos empoderadores, procesos transformadores, se va como poco a poco te va enseñando lo que estás viviendo. No es de repente que al día siguiente te levantas y sabes lo que está aconteciendo, sino que poco a poco te das cuenta. Yo me di cuenta que aquello había sido como un proceso sanador, ¿no? Luego, a través de lecturas que leí, vi que en el útero hay muchísima creatividad, hay mucha intuición, hay muchísimas memorias. Entonces, cuando vivimos el parto desde el poder, todo eso se activa. Es muy sanador para la mujer. Y una de las cosas que sí que sentí es esa creatividad. Yo tenía ganas de hacer cosas y siempre pintaba. Me pasó en los dos partos que después de parir tenía ganas de pintar, tenía ganas de escribir, tenía ganas de crear. Eh, Recuerdo en el parto de India que el mismo día del parto acabé de parir y me fui a hacer un bizcocho de chocolate porque yo no podía parar, ¿no? Era como, pero es esa creatividad que se despierta ahí. Fue lo que más. Claro, eso me llevó. En el parto de Oliver me puse a pintar bastante, pero en el de Indy fue más como a lo grande. Pues en mi historia había historia con los pinceles, ¿no? Yo desde los 13 años pintaba, pero pintaba desde otro lugar, como buscando la técnica, yendo siempre a clases con maestros, ¿no? Y yo no me sentía como buena. Sí que sentía que tenía algo con la pintura, que me salía fácil, pero era como algo mental, ¿no? Yo decía, ay, ¿cómo encontrarán su propio estilo los pintores? ¿Cómo saben lo que quieren pintar? ¿Cómo eligen este color o este otro? Era como más un rollo mental. Y después de parir, lo que descubrí ahí en pleno posparto era que era una sensación de parir obras, de pintar, pero desde dentro, desde otro lugar diferente. Claro, ahí es como que me embalé a pintar lo que no había pintado antes. O sea, sin tener que seguir ninguna referencia, ni ninguna norma, ni que, o sea, ni esperar que nadie te lo dijera, ni buscarlo, ni permitirlo, quizá, ¿no? O sea, entiendo que igual ese fue el clic que te hizo todo este proceso, ¿no? De decir, no, pero si es que al final yo decido las cosas, nadie me tiene que decir cómo tiene que ser, ¿no? Y eso también lo plasmaste o te diste cuenta en tu proceso artístico. Claro, es que yo venía mucho de ahí, ¿no? Imagínate siendo funcionaria, bueno, antes de ser funcionaria había estudiado una ingeniería, dos ingenierías, o sea, venía como de una cosa tan obediente que, claro, ¿cómo iba a pintar yo desde mi propio proceso, desde una cosa autodidacta? No, venía de lo contrario, ¿no? De obedecer. Entonces, desde ahí no surge ninguna creatividad, porque para empezar, tú ya tienes un patrón de no ser suficiente, de que todo está fuera, ya pones de forma inconsciente el valor fuera de ti, todos saben más que tú. Eh, Claro, pero es que eso pues se refleja en viví es todos lo los ámbitos, contrario, ¿no? ¿no? Ahí me di cuenta de... Perdona, es que se ha cortado un poquillo y te he chafado. Di. Sí, sí, totalmente. Lo que viví en ese proceso del embarazo y el parto fue que yo había decidido, o sea, la sensación que a mí ese camino
me trajo la sensación como más importante es yo puedo, yo soy capaz, yo he decidido esto, yo me lo he montado como a mi manera, tomando decisiones conscientes, pero yo. Y esa sensación de yo es la que me llevó, claro, a lo mismo, es que todo está unido, es que somos lo mismo en todas las Claro, es que al facetas. final todas las partes de nuestra vida, al final, o sea, no son piezas separadas. Y lo que, si se mueve algo en un ámbito, te afecta a todos, ¿no? Y a ti el hacer el parto en casa te ayudó a despertarte esto, ¿no? A darte cuenta de que al final tu vida la decides tú, que tú eres la que más sabes sobre tu vida y que vas a hacer lo que quieras porque no es necesario, no necesitas que nadie te diga lo que está bien y lo que está mal. Por eso quería hablar contigo hoy, ¿no? Porque al final este es el gran engaño en todo y para todos, hombres, mujeres y de todas las edades, ¿no? Que ya viene pues desde la educación y desde todas las figuras de autoridad que tenemos en la vida, ¿no? Que es inculcarnos esa indefensión aprendida, como decías ahora, ¿no? Tú no sabes, o yo ya me creo, es que yo no sé suficiente, es que no puedo, es que no valgo, es que voy a esperar a que alguien me diga cómo, a que alguien me dé permiso para hacerlo. Claro. Y tú lo rompiste eso con el parto, ¿no? Claro, es que venimos de esa indefensión, la hemos mamado tanto, 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 tanto a través de las aulas, con todo, o sea, esas figuras de autoridad han estado tan presentes para nosotros, pero fuera siempre que, que empezar como a vivir en pequeñas dosis. Bueno, en el caso del parto no fue en pequeñas dosis, No. pero ya antes yo tuve avisos en mi vida de vivir eso en pequeñas dosis. O sea, al parto llegué y un poco también ya era como algo había empezado antes, ¿no? Yo ya había tenido varias experiencias con la autoridad médica donde se había derrumbado todo fuera y había tomado decisiones internas. Me acuerdo 2 veces que tenía un problema con el tema de la menstruación. Durante un año no tenía la regla, entonces, bueno, empecé a preocupar, no sabía qué era, empecé a hacer también otro camino de investigación, yo quería descubrir qué me pasaba, pero yo me sentía bien, simplemente no tenía la regla, pero pensaba, bueno, a ver si esto es algo más allá que yo, no, que yo desconozco. Y en ese camino de investigar, pues lo que sentía es que me daban medicación y píldoras para tapar eso, pero en realidad no estaban solucionando ningún problema. Era como, bueno, vete para la casa, te tomas esto y ya está, y todos contentos. Y yo, a mí me olía fatal eso, porque decía, pero esto, o sea, ¿de qué me sirve tomarme estas pastillas en dosis dobles o triples? Recuerdo que era la píldora y te la tomas el doble de veces, ¿no? Y así te ocasionas una hemorragia que es artificial y ya está, tú te quedas contenta en tu casa y Que el no es la médico también. menstruación. O No sea, es es la una hemorragia que no es menstruación. la menstruación, parece que te ha venido la regla, pero no. Y eso no arregla el problema de fondo, ¿no? O sea, Mm, te está como engañando. Y supongo que te preguntarías, bueno, ¿y hasta cuándo tengo que estar haciendo esto? Porque si no sabemos en realidad por qué me está pasando, ¿no? Pues, ¿hasta cuándo me voy a estar tomando yo esto? Totalmente. En esa ocasión recuerdo que después cuando pasó el tiempo yo sentí que aquello había sido un regalo, ¿no? Como hacer ese descubrimiento, porque al principio hice caso y dije, bueno, vale, pues si hay que hacer esto, hago esto, pero luego internamente no, mi cuerpo me decía, no, esto no es lo que tú estás buscando, es que esto no es un pegote para solucionar, pero eso sigue siendo una mentira. Tú lo que quieres es descubrir por qué te pasa y no es de esta manera, no se trata de dar la píldora para acallarte, porque eso se llama mentira. La verdad es, vamos a ver que si hay algo que está frenando mi salud en este momento, voy a descubrirlo y si no lo hay, pues fue lo que descubrí después, no había ninguna, o sea, me hacían pruebas y no sabían por qué, pero entonces yo llegó un punto de la peli que dije, pues yo esto no lo voy a hacer porque a mí no me sirve, pero pues yo me siento bien, no me viene la regla, tampoco voy a escuchar lo que me dicen porque fui a varios médicos, o sea, casi siempre cuando quiero resolver algo, a veces una solución no me llega, ¿no? Voy a uno y digo, esto no, gracias, entonces me voy a otro. Hice así con varios
y al final pues di con un médico naturópata que me dio algo que me sirvió. Me acuerdo que además fue una solución natural, era aceite de borraja, que es un regulador hormonal natural, y aquello para mí fue increíble porque me tomé aquello y en un mes tenía la regla después de un año, pero previamente había dicho a las otras soluciones gracias, pero no, porque esto no es la verdad, esto es un pegote, una mentira y no me sirve. Y Mm. entonces cuando me hice caso, también recuerdo en el proceso que dije, bueno, pues si no tengo la regla, tampoco no tengo ningún problema, ningún quiste, nada que me diga que tengo que sospechar, ¿no? Que hay algo malo. Entonces yo voy a continuar mi vida confiando en la vida, que no sé por qué, pero yo me siento bien, así que yo suelto esto y más adelante sé que lo entenderé. Entonces también después, esos son como pequeños regalos, ¿no? Que tenemos muchas veces donde soltamos esa autoridad externa, porque ahí fui a favor de mí. Dije, vale, esto no. Y cuando después se solucionó mi problema, yo me di cuenta de que ahí cambió un patrón, porque después ya no me servían esas soluciones que vamos buscando a la medicina convencional, ya no me servían. Yo ya había encontrado ese pequeño engaño, como que la medicina no te va a resolver, que puedes darte un pegote para que ese síntoma desaparezca, pero la medicina no te habla de salud, la salud es algo que tú cultivas y es algo que se cultiva diariamente, pero los médicos no nos hablan de salud. Claro, y entonces eso quiere, o sea, eso te abrió como la mente o la puerta Mm, para que cuando te hablaron de, mira, que voy a una conferencia, a una charla con unas matronas, tú dijiste, ah, vale, ¿no? Como ya estaba en ti la semilla, ¿no? De decir, oye, pues igual hay otra forma. sí, totalmente. De hecho, me había ocurrido otra ocasión esto de que no tenía la regla, pero en esa otra ocasión ya quería ser madre y en ese momento no podía serlo. Bueno, no me quedaba embarazada, sin más. Y yo decía, ay, hijo, pues a mí ahora me gustaría ser madre, pero claro, no tengo la regla. Volví de nuevo al médico y ahí escuché muchas cosas que luego pues experimenté en mi camino que eran mentira también, ¿no? Me habían dicho, uy, pues prepárate porque si no tienes la regla durante tanto tiempo, se te podrán atrofiar los ovarios, en un futuro tendrás que tomar un tratamiento para poder ser madre. Y también recuerdo, como ya había tenido aquella otra experiencia semilla inicial, recuerdo llegar a mi casa y decir gracias, pero no me lo creo. Pues en este momento no soy madre porque igual no tengo que serlo, ¿no? Yo confío en la vida, que seré madre cuando lo tenga que ser. Y sí, luego cuando lo fui volví a sentir, oh, gracias por haber ido a mi favor, ¿no? De mi propia autoridad interna. Entonces ahí ya empieza como un camino donde te das cuenta de que nadie tiene tu verdad, tú tienes que descubrirla, tú te apoyas en profesionales, por supuesto, pero a veces no vale solamente ir a un sitio y ya está, investigar, a veces necesitamos ayuda, necesitamos pues buscar, ¿no? Y encontramos siempre, pero no vale a veces quedarte con una solución que internamente no te encaja. Así que eso fueron regalos, ¿no? Que luego igualmente me llevaron al tema del parto, fue como una continuación. Claro. Y después Mm. de todo este camino y después del primer parto, ¿de qué te diste cuenta o de qué cosas cambiaste en cuanto a salud? Sí, o sea, sí, sobre todo de qué te diste cuenta, ¿no? Porque entiendo que ahora cuando decías esto, ¿no? De la regla y tal, eh, es como que, o bueno, con todo lo que explicabas, es como que el parto se trata como si fuera una enfermedad, ¿no? En plan, bueno, espérate, apártate, que aquí estamos los médicos que sabemos, Mm. ¿no? Y las mujeres pues nos quedamos con esa indefensión aprendida, es verdad, es que yo no sé nada. Es que en realidad no Sí. sabemos nada, es que es verdad que no sabemos nada, ¿no? Porque nos lo han hecho creer, pero es que además nadie nos ha informado. O sea, todo este camino que tú hiciste lo hiciste porque tú te quisiste informar. Mm. Entonces, claro, se trata el parto como una enfermedad y es casi que te quitan de en medio. Tú estás ahí, pero vamos, como un cuerpo. Pero que no tienes ni voz, ni voto, ni opinión, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué cambios que se produjeron en ti?
Es que se vive tal cual, así como lo acabas de describir. Tú estás ahí como un cuerpo, pero eso, claro, te pasa factura, porque, o sea, yo luego fui entendiendo que cuando tú vives un parto de verdad como lo tienes que vivir, lo que me doy cuenta es que las mujeres estamos diseñadas, ¿no? Para parir, la que quiera hacerlo. No hay por qué parir obligatoriamente, pero si tú quieres parir, todo tu cuerpo es como la única máquina que tú necesitas. Y como decía antes, después, profesional médico, si surgen indicios, indicadores de que hay algo en riesgo, vale, para salvar vidas, pero no para cargarse la máquina que tú eres con otras máquinas, ¿no? Lo que descubrí es que en el tema del parto se juega con una carta muy sucia que es el miedo. Esa carta te la presentan constantemente en el proceso del embarazo y en Claro. el proceso del parto. Es más, el proceso del embarazo se vive de una manera tremendamente eh, desde los números, ¿no? Se quiere como hacer algo que es un proceso instintivo que no es algo alquímico, o sea, es algo alquímico de la vida contigo, con el bebé, y que no puedes esto meterlo en un ordenador y sacar una cifra perfecta de su hijo va a parir tal día a tal hora, y si pasa de tal día y tal hora, le sacamos la carta del miedo, porque ahí tenemos que intervenir si no puede pasar algo. Esto es lo primero que hacen cuando llega la fecha probable de parto, esta, que un poco se la inventan ellos, ¿no? Porque se inventan aquí un baremo de casi todas las mujeres paren en esta fecha, pero ¿qué pasa si llega ese día y no has parido? Pues ahí, salvo que tengas una persona que te acompañe, casi seguro que se van a cargar tu parto. Yo jugaba con esto, o sea, yo sabía, tenía esta información, entonces cuando iba al hospital y se acercaba mi fecha probable de parto, en el caso de Oliver, tuve la suerte de que él se adelantó a esa fecha, entonces ya no tuve que transitar esto yo, pero en el caso de Indy fue justo lo contrario. Llegó la fecha probable de parto y ella tardó una semana en nacer. Entonces ahí el hospital se pone muy nervioso, ¿no? Los médicos se ponen muy nerviosos porque si pasa de ese día, te llaman, no recuerdo, cada 2 o 3 días para que tú vayas allí, te controlan todo esto y yo ahí tenía pues la suerte de, como era mi segundo parto, yo ya sabía muchas cosas, ¿no? Entonces no, lógicamente, pues siempre tienes algún miedo, pero no era como el primero. Y aunque tardó una semana, pues yo tenía a mi comadrona que ella me hablaba de esto y me decía, por mí, no te preocupes. Ella me hablaba de muchos otros países donde esto no es un inconveniente, donde hay en países como Holanda y en muchos otros donde está naturalizado un parto con conciencia, a lo mejor te dejan hasta 3 semanas después de la fecha probable de parto. En España hay muy poquita conciencia con respecto a esto, entonces ese miedo puede hacer que ya te intervengan y en realidad tú no vives lo que es esta experiencia, ¿no? Entonces hay como muchas cosas de las que hay que informarse. Lo que descubrí también es que el parto es algo que va a cambiar tu vida, porque te transformas tú y no solo tú, se transforma tu familia, tu pareja. Cuando vives un parto así, eh, es que el padre se involucra mucho más porque el padre se siente partícipe de ese proceso, ¿no? El padre también llega informado a ese día, entonces sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Una de las cosas que me doy cuenta es que en el posparto este que también se ve y todas pensamos que es terrorífico porque sí o sí lo vas a pasar mal, yo puedo decir de verdad que mis pospartos fueron las épocas de mi vida más empoderadas, más felices, es que era una alegría natural que yo no podía con ella, era algo tan grande y era por vivirlo desde ese lugar, por lo que se despierta a través del cuerpo. Y entonces no creo este engaño también de que el parto siempre tiene que ser difícil, que hay inconvenientes, seguro, que hay cosas nuevas, que hay que adaptarse a una nueva familia. Yo en las 2 ocasiones tuve problemas con la lactancia,
fueron como retos que se me presentaron ahí. Aquí no vamos a decir todo es maravilloso y es Alicia en el País de las Maravillas, no, surgen dificultades, pero si una se atreve a vivirlo desde su poder, ese poder actúa. O sea, lo que me doy cuenta es que en el posparto la inteligencia del cuerpo y de la naturaleza es brutal, porque ese lo que a nivel hormonal y de emociones, lo que se despierta, lo vas a necesitar para el posparto, porque vas a tener que criar, vas a tener que cuidar a una criatura que probablemente vaya a enfermar o vaya a haber, pues en la lactancia hay dificultades, en millones de cosas, vas a tener que tomar muchas decisiones, si después lo quieres inocular o no, qué pasa cuando se enferma, qué vas a hacer con el bebé. Todo esto requiere de mucho poder personal y de Claro. conciencia, de responsabilidad. Entonces, si tú vives un parto donde te lo intervienen y todo esto no lo segregas tú después no tienes esto que tienes que tener para atreverte a vivir eso, ¿no? Claro, es que supongo que vas ganando confianza. Ya durante todo el embarazo vas ganando confianza y después del parto, vamos, te debe dar un subidón de autoconfianza que tú dices, bueno, yo puedo con todo. O sea, no, no voy a ir aquí a preguntar a la más mínima, tiene moquitos, ¿saben? Pregunto a este, al otro, lo llevo a no sé cuántos médicos. No, porque ya sientes esa confianza de que tú y la naturaleza que sois suficientes. Totalmente. Una de las cosas que también yo observé es que después cuando el bebé enferma, es que haces esto, no vas corriendo a la mínima que el de la bata blanca te diga lo que tiene tu bebé. Después yo recuerdo que me pasaba justo lo contrario a cómo lo vivía hace años, ¿no? Cómo veía al de la bata blanca, cuando antes era como, uy, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Voy corriendo a que me lo diga el doctor. Después de haber parido y haber vivido estas experiencias, si en algún momento he ido a algún hospital y veía al de la bata blanca, yo escuchaba, ¿no? Y a veces he llevado a mis hijos al hospital. Recuerdo una vez por recomendación de la doctora del CAP, pero yo sentía que no tenían nada, ¿no? Me estaba diciendo que probablemente tenía una neumonía, lo llevé a urgencias como me dijo, pero un poco yo tenía la sensación de inseguridad allí, porque yo sentía que no tenía ninguna neumonía. Un poco lo que quiero decir es que tú como madre se activa tu intuición, tu vínculo y ese poder, ¿no? Esa conciencia, entonces ya no vas corriendo a que otra persona te diga lo que tiene tu hijo, ni vas a la mínima. Pues está enfermo, está enfermo. A veces yo lo que he visto con mis hijos es que muchas veces se han enfermado de noche, o sea, no han enfermado, ni siquiera diría que es una enfermedad. A veces han tenido fiebres que han durado una noche, pero cuando hay salud, a la mañana se levantan siendo otras personas. Muchas veces he visto que ha cambiado el cuerpo, ¿no? A raíz de vivir esa fiebre. Yo siempre he actuado muy poco con respecto a la fiebre, porque también eso es como un poco lo mismo, lo que hablabas tú antes, Sandra, ¿no? Que somos todas esas partes de nuestra vida, al final lo que opera dentro de nosotras opera en todo. Mm. Si se activa esa responsabilidad, pues después cuando tienes que criar, también lo vas a hacer con respecto a si los quieres inocular o no, vas a tomar tú la decisión, te vas a informar. ¿Te Es refieres como, a lo de las inoculaciones de mm, calendario de los niños, quieres decir? sí, cuando nacen, claro, otra de las cosas que ocurre es que ya te presentan también el calendario de pinchazos y nadie se cuestiona eso de, pero ¿qué le van a meter a mi hijo si acaba Ya. de nacer y tiene una salud de hierro? O sea, yo lo que he descubierto es que el bebé, si no hay, como digo, ningún indicador que nos diga que trae una patología, el bebé es pura salud. El bebé es una máquina perfecta de salud. Entonces, pues igual que lo hice con el parto, después es la misma semilla, ¿no? Me llevó a cuestionarme, pero yo quiero pinchar a este bebé que está virgen, que su sistema inmune ahora está como, eh, no sé, yo siempre he sentido como que vienen perfectos y que ellos mismos, ese sistema inmune, cuanto menos loco lo vuelvas con cosas externas, mejor, ¿no? Porque es como irte acostumbrando a esta vida que tenemos aquí,
pero ellos solos lo hacen y lo he podido ver pues como esto que contaba de la fiebre, ¿no? Cuando tú observas y tú te cuestionas cómo se han hecho hasta ahora las cosas o cómo las han hecho contigo, voy a observar cómo es la salud de mis hijos. Cuando veo esa confianza y puedo confiar en ellos que vibran en salud, ¿para qué les voy a meter estos pinchazos? Como siempre, yo en mi caso siempre lo he hecho como de una forma homeopática. Yo no tenía claro, ¿no? Si les quería pinchar o no al acabar de nacer. Pero bueno, fui a investigar. Digo, bueno, yo voy a escuchar a ver qué dice este doctor, voy a escuchar la versión contraria y luego a ver lo que me dice mi cuerpo, ¿no? Porque una cosa que sí que tengo clara es que la verdad te llega siempre. Aunque tu mente te diga, pues no entiendo por qué, pero te llega como un tiro. Y ahí pues me llegó, cuando escuché una serie de cosas sobre los pinchazos, sobre todo lo que lleva eso, yo sentí, yo no quiero meter de momento esto. Más adelante, cuando el sistema inmune sea más potente, ya veremos, pero de momento, no. Y bueno, ese de momento, pues a día de hoy pienso No lo ha mismo. llegado, no ha llegado el momento. Claro, de momento no siento que sea necesario. Y oye, te hizo, o sea, todo este proceso que viviste con los 2 partos en casa y todos estos cambios de perspectiva, ¿te hizo cuestionarte también otros aspectos de tu vida? Claro, yo una vez que nació India, ahí pues cuando nació Oliver al principio yo tenía como la sensación de que quería tener más hijos, ¿no? Pero ya cuando nació India yo ya sentí, bueno, ya está, aquí ya he parido 2 veces, como que ya no necesitaba más, ¿no? Y ahí pues de repente se activaron también muchos otros deseos, ¿no? Ese yo puedo, ese yo puedo ser capaz de vivir las cosas desde otro lugar. Era tal lo que estaba viviendo de vivir las cosas de otra forma, pues ahí empecé a permitirme también el pensar, bueno, a lo mejor puedo viajar, que era una de las cosas que me encantaba. eh, Igual puedo pues dejar de vivir en Barcelona, que en ese momento, pues hasta ese momento todo tenía sentido, ¿no? Que viviese ahí por todo eso que estaba aprendiendo, que estaba viviendo, esas experiencias, pero después ya tenía ganas como de descubrir otros lugares, de que mis hijos pudieran experimentar, ¿no? Desde el cuerpo que otra vida es posible, ¿no? No eso ya de venga, vamos a buscar un cole y ya como meternos en la vida convencional de siempre. Yo tenía ganas pues, de vivir otra vida diferente y ahí ya pues cuando India cumplió 2 años decidimos pues dejar el piso en el que vivíamos. En ese momento ni yo estaba yendo a la administración, mi pareja David tampoco estaba como haciendo nada a nivel físico, trabajaba online, yo estaba pintando como una loca y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a permitirnos dejarlo todo aquí, nos vamos a ir de viaje. Elegimos Tailandia, que era donde hacía años que nos llamaba ir a Tailandia. Y ¿por qué no lo podemos hacer? O sea, tenemos dinero suficiente como para hacer este viaje y luego ya veremos, ¿no? Siempre esa era la manera en que empezábamos cualquier cambio. ¿Pero fuisteis a viajar o fuisteis a vivir allí? ¿Os instalasteis allí? Primeramente era un viaje sin saber cuándo íbamos a volver. Cogimos un billete de ida pero dejamos todo, vendimos prácticamente todos los muebles que teníamos y cosas que teníamos de casa, las embalamos en unas cajas, 4 cosas que eran importantes, pero muy poquitas, las dejamos en un trastero y nos fuimos con el billete de ida sin tener un plan como durante cuánto tiempo ni a qué lugares, era como queríamos vivir una experiencia más en naturaleza, ¿no? El no pensar el día de mañana, ay, yo cada vez que veía pues documentales o gente viajera, pues siempre ahí se me clavaba algo de yo quiero vivir eso, ¿no? Mientras mis hijos sean pequeños, esa libertad, ¿no? Y entonces nos fuimos a Tailandia tiempo antes de que se desplegó toda la pandemia, fue en diciembre. Al principio, los 3 primeros meses fue más como un viaje, luego cuando se desplegó todo esto, ya fue más modo vivir allí. O sea, ¿vivíais allí mientras todo el follón? O sea, Sí, hace relativamente poco, o sea, hace 2 años fuisteis para allá. sí, sí, Bueno, más todo de... el follón, la verdad que hemos tenido la suerte de no vivirlo,
porque nos habíamos marchado para allí, entonces allí estuvimos 9 meses, sí, entonces Allí allí no había dicho, no ¿no? había ningún follón. Para que veas, para que veas. Allí era otra historia, allí es que no se Pues vivía está nada más de cerca de esto. China, está más cerca de China y con el viento que decía aquel, ¿no? Que venía el viento, que lo trae del norte, del sur, de no sé cuántos, pues si llegó a Italia, por Tailandia no pasó, saltó. Sí, no, yo puedo decir que en los sitios que he estado, estos 2 años no había ningún follón. 9 meses estuvimos en una isla, en Koh Phangan. mm, las restricciones eran mínimas, es que la gente estaba como vibrando en otra cosa, tampoco claro, allí la gente no está enganchada a los medios de comunicación, entonces cada uno está viviendo su vida y, y no había esto que había aquí. Después nos fuimos, claro, no queríamos, estábamos viendo cómo se estaba viviendo todo esto aquí, no queríamos meternos en este rollo, ¿no? Entonces sí que teníamos ganas de ver a la familia. Después de 9 meses allí decidimos irnos al sitio donde menos follón hubiera en España. Y el sitio así como más libre, más alejado un poco que sentimos fue Fuerteventura. Y allí estuvimos otros 9 meses donde no había ningún follón tampoco. Mm, Caramba, muy bien. mm. Y aparte de esto, o sea, sí, o sea, en el aspecto de decir, bueno, yo puedo tener otro estilo de vida. Ahí sí que tuvisteis los dos un clic, ¿no? Se puede vivir de otra manera, ¿por qué no? ¿No? Igual que te dijo la ginecóloga, ¿y por qué no? ¿No? Y en cuanto a nivel laboral, o sea, ¿tú dejaste tu trabajo de funcionaria para irte a viajar o podías trabajar a distancia? ¿Cómo lo hiciste eso? Sí, yo mi trabajo de funcionaria diría que prácticamente lo dejé cuando hace unos 7 años, cuando Oliver nació, cuando empecé a descubrir todo esto, ya fue cuando lo dejé. Casi siempre que he podido, pues cogía excedencias y al principio era por cuidado de hijo, ahora estoy en excedencia por interés particular. Nunca fue como así un salto al vacío, ¿no? Siempre ha sido, como digo, son cambios homeopáticos donde vas descubriendo algo, ¿no? Es como, ahí va, aquí hay algo que no me han contado, voy a descubrirlo. Y ha sido como dar pasitos así. También entre David y yo hemos ido haciendo cambios a nivel laboral, pero siempre ha sido como un paso te lleva a otro, ¿no? Entonces, bueno, yo con el tema de empezar a pintar desde otro lugar, ahí me habría pensar, bueno, quizás yo puedo, algo que no me había planteado en toda mi vida, ¿no? Yo cuando pintaba antes, eso era otra cosa de la que no he hablado, yo pintaba en esas clases particulares, pero claro, yo sabía que eso no me iba a hacer ganar dinero, porque mi creencia era yo, ¿cómo voy a vivir, no? De ser artista. Entonces, para eso tuve que tener el plan de prepararme, ¿no? O sea, sí vendes tus cuadros. Hoy en día sí, Ah, claro, pero no pinta la misma persona que pintaba hace años. Hoy en día sí, desde que empecé a pintar con el parto de Indy, ahí empecé sí a exponerlos, como a sacarlos al mundo, ¿no? Yo siento que los paro y luego los voy, pues cada uno se va yendo a un lugar. Hoy en día lo que hago es llevarlos a negocios, colaboro con negocios donde haya pues una buena vibración, a veces los tengo expuestos en el mundo del arte es donde menos están mis cuadros, casi siempre me gusta como llevarlos a lugares donde cualquier persona los pueda comprar, porque para mí empezar a pintar así tiene mucho que ver con estas experiencias que estoy contando aquí, ¿no? No es que yo venga de haber estudiado en una escuela de arte, ni es una experiencia cotidiana de la vida y por eso quiero que estén en la vida de cualquier persona, pues los mando a diferentes puntos de España, pues a floristerías, ahora mismo los tengo en San Sebastián, en tiendas de moda de mujer, en Galicia, en mi tierra los tengo también en en restaurantes, en cafeterías, en diferentes locales donde puede comprar cualquier persona y mezclados con gente bonita que me voy también encontrando, que voy conociendo, que es como también es algo muy importante para mí, ¿no? No solo vender, sino lo que son las personas con las que te vas encontrando. qué bien, porque incluso esto, la forma de dar a conocer tu obra y de venderla, también es diferente, ¿no? De cómo se supone que hay que hacerlo, ¿no? Sí, en mi caso, mm,
no sé si muchas veces yo pienso como que también el parir así me llevó a como encontrar una manera peculiar mía, ¿no? El descubrirme de, pues, ostras, yo me gusta mucho escribir, ¿no? Ahora estoy haciendo como un programa de escritura medicina y cuando escribo sobre mis procesos y sobre mi vida, me voy descubriendo a mí misma también y me voy dando cuenta de que cada uno tenemos una peculiaridad y que muchas veces el encontrar tu propia manera te hace descansar, ¿no? Y te hace como disfrutar más de los procesos. Yo, a nivel de marketing nunca he hecho nada porque esta manera me divierte. No sé si a lo mejor es más lenta que otra manera, pero que, claro, para mí está bien porque me hace divertirme. Pues cuando voy a consumir a un negocio, cuando voy de viaje, cuando voy, a veces incluso sin moverme de mi casa por Instagram, pues a veces veo negocios que me parece como que me llaman y contacto con ellos y ahí pues hablamos, yo les explico que puedo enviarles mis obras, que es un intercambio que ganamos todos, ¿no? Si a ellos les gusta mi obra, pues a lo mejor probamos, es algo abierto, se puede probar y ahí descubrimos si a las personas que entran en su negocio les gusta. Entonces es también como ellos me ayudan a mí a vender mis obras y yo les ayudo a decorar el hogar, Qué bueno. el local, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, porque, o sea, es que eso es a lo que quería llegar yo, ¿no? Que, que el hecho de vivir el parto en casa y bueno, ya lo que decías antes, ¿no? Cuando lo de la menstruación y todo eso, ya te fue como cambiando tu forma de ver la vida, ¿no? Entonces es como que fuiste diciendo, bueno, ¿y dónde más es posible? ¿Y dónde más? Ya, y lo fuiste integrando, ¿no? Esta forma de mirar la vida, de ¿y por qué tienen que ser las cosas así como me han vendido, ¿no? En todos los ámbitos. O sea que muy bueno, muy bueno. Bueno, para terminar, me gustaría que nos dijeras con qué te gustaría a ti que se quedara la gente que te está escuchando. ¿Con qué mensaje? Pues bueno, uno de ellos tiene mucho que ver con el parto y es para todas esas mujeres que van a parir o que tienen pensado en un futuro ser madres, que no se tomen el tema del embarazo y el parto a la ligera, así como que no se crean, diría yo, que no se crean lo que les han contado sobre el parto y sobre el embarazo, que lo descubran ellas mismas y que el regalo es para ellas, es como un descubrimiento que van a encontrar, pero que no se lo tomen a la ligera porque tener un hijo no es como ir a elegir un coche o una casa. Es un regalo muy potente, entonces ahí van a descubrir un poder muy grande y todas estamos diseñadas para hacerlo. O sea, que todas podemos, que se atrevan, porque merece la pena. Muy bien, muy bien. Y ya por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde se puede encontrar tu obra y lo que haces? Bueno, pues la obra la podéis encontrar por ahí, como desparramada por toda España, por diferentes sitios. ¿Y online se puede Eh, ver en algún sitio? sí, Ah, online en mi web, que es www.evaalvarezart.com, en mi Instagram también, que también es Eva Álvarez Art. Y también podéis verme, bueno, también como de la peculiaridad que hablamos, ¿no? Eh, También a raíz de esto, no lo he contado, pero hago también sesiones de acompañamiento donde me dedico más a la parte del mundo interior en un proyecto que tengo junto a David. ah, Somos los fundadores del movimiento Economía de Vida, donde ayudamos a las personas a que puedan poner su vida en el centro. Claro, igual que, de lo que hemos hablado, ¿no? Todo esto tiene que ver con todo lo que hemos vivido y todo lo que la vida nos va haciendo que podamos descubrir, ¿no? Y desde este proyecto que inicialmente empezó él, yo me uní más tarde y ahora pues acompañamos a personas a nivel online a través de sesiones, también tenemos cursos, este lunes empieza la tercera edición de un curso que se llama Economía del Bienestar y él se encarga de la parte más de los números, de la organización de la economía y yo más de la parte del mundo interior y todo eso que vamos a descubrir si nos atrevemos a poner nuestra vida en el centro. ¿y esto dónde se puede encontrar? ¿Es otra web?
Sí, esto en economía, www.economiadevida.com y también en el Instagram Economía de Vida. Ah, muy bien, Eva. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia, tus vivencias personales y todos tus aprendizajes. Espero que lo Gracias hayas a ti. disfrutado, que hayas estado a gusto. Muy a gusto. La verdad que me he sentido como en casa. Bueno, me Sí, alegro. muy a gusto. Gracias, Sandra. Para mí es muy importante esto, el por compartir, ¿no? A pesar de no ser una experta en embarazo y en el parto, la verdad que yo para mí todas mis mayores inspiraciones de otras personas vienen a través de experiencias, ¿no? Verdaderas. Así que para mí compartir todo lo que yo he vivido me hace que mi corazón crezca. Así que gracias y a personas comprometidas como tú, como estás haciendo aquí con tu podcast, ayudándonos, que en el fondo es como ahí pinchando un poquito para, venga, venga, cuenta tu experiencia, que puede servir a muchos. O sea que me parece muy interesante. Bueno, pues nada, muchas gracias, Eva, y hasta la próxima. Un abrazo, Oh, chao. gracias.